Buenas tardes a todos, mi nombre es Angie Jailén Santamaría Torres de Ingeniería Mecatrónica y el día de hoy les traeré unos montajes de neumática básica de la asignatura Nuevas Tecnologías. El primero es mando directo para un cilindro doble efecto con accionamiento manual doble. Entonces lo primero que vamos a encontrar es el programa de FluidSim donde montamos el circuito, está la fuente de presión, la unidad de mantenimiento, dos pulsadores con accionamiento manual general y retorno de muelle y un cilindro doble efecto. Entonces lo que vemos acá es que el cilindro doble efecto está conectado a los dos pulsadores, lo cual hará que salga o entre el pistón. Y estos dos pulsadores están conectados pues a la fuente de aire comprimido. Entonces al activar vemos cómo entra el aire comprimido, pasa por la unidad de mantenimiento hacia los pulsadores y al pulsar uno saldrá el pistón, ¿sí? Entonces ahí vemos salió el pistón. Entró el aire comprimido, salió el pistón y al oprimir el otro entra aire comprimido mandando hacia atrás ese pistón. Entonces entra aire comprimido, sale el pistón, entra aire comprimido, se devuelve el pistón. Así de esta manera. Para su montaje físico, lo que observamos es primero que encontramos la unidad de mantenimiento, se activa para que pase el aire comprimido hacia los pulsadores. Al activar el pulsador vemos cómo sale el pistón y vemos que pues si no estaba oprimido el pistón se puede mover. En cambio, si el pulsador está oprimido mientras el pistón está afuera, no se puede mover en absoluto porque la presión no deja moverlo. Ahora, al oprimir el otro pulsador, vemos cómo el pistón vuelve a su posición original, ¿sí? Entonces, vemos que si no está oprimido el pulsador, el pistón se puede sacar con naturalidad. En cambio, si se mantiene oprimido el pulsador, el pistón no se puede sacar debido a la presión de aire que está entrando por ahí. El segundo es un mando directo para un cilindro de simple efecto con accionamiento manual, válvula de velocidad y temporizador. Entonces en FluidSim encontramos lo mismo, la fuente de aire comprimido, la unidad de mantenimiento y vemos un pulsador con accionamiento manual de anclaje y muelle, un temporizador o timer y un regulador de caudal unidireccional y un cilindro simple efecto. Entonces, ya que vemos estos componentes, al activarlo podremos observar cómo pasa el aire comprimido hacia el pulsador que tiene el anclaje y si se activa este pulsador con anclaje pasará aire comprimido hacia el timer, lo cual tendrá una cuenta regresiva del tiempo que quedamos para que pase por el regulador de caudal y active el cilindro simple efecto. Entonces al desactivarlo y al activarlo nuevamente vemos como el tiempo empieza a pasar para activar el cilindro simple efecto y sacar su pistón. Sale mucho más lento dependiendo de la presión que esté haciendo el regulador de caudal. Entonces en su montaje físico podemos observar lo mismo. Activamos el aire comprimido para que pase por un distribuidor de aire hacia el timer y hacia un pulsador. Entonces el timer vemos cómo podemos modificar el tiempo que queremos que se empiece a contar. Al activar el pulsador lo que veremos es que el timer empieza su cuenta regresiva, ¿sí? Entonces vemos cómo se mueve ahí hasta llegar a 0 y lo que hará es que el cilindro se active sacando su pistón. Al soltar el pulsador pues volverá a su posición original, ¿sí? Entonces vemos cómo sale ahí lentamente gracias a el regulador de caudal unidireccional y pues si se mantiene oprimido el pulsador no se va a mover el pistón. El tercero es un mando indirecto para un cilindro doble efecto con accionamiento manual sencillo y regulador de velocidad. Entonces, en FluidSim ponemos las mismas dos componentes, el aire comprimido y la unidad de mantenimiento hacia un pulsador y hacia una válvula 5-2 vías. Entonces, ahí lo que vemos es
que del pulsador se conecta a la válvula y esta válvula vemos cómo se conecta a dos reguladores de caudal unidireccional que se conectan a su vez a un cilindro doble efecto. Al activarlo vemos cómo la presión del aire entra por el pulsador. Recordad que pues este es un pulsador de accionamiento manual y muelle de retorno, y que la válvula 5.2 vías es de accionamiento por presión, o sea, directamente por aplicación de la presión, y de retorno de muelle. Entonces entra por el pulsador, pasa hacia la válvula también. De la válvula vemos cómo pasa directamente al cilindro doble efecto, lo cual hará que el pistón no pueda sacarse. Y al activarlo vemos cómo pasa el aire comprimido por la válvula y el regulador de caudal para sacar el pistón del cilindro. Al soltarlo se devuelve debido a que el aire entra por el otro orificio del cilindro doble efecto. En su montaje físico observamos lo mismo: la unidad de mantenimiento del distribuidor, un pulsador y lo que es la válvula 5.2 vías, el cilindro de doble efecto y pues los reguladores de caudal unidireccional. Entonces vemos que al activar el aire pasará hacia el pulsador de accionamiento manual, lo cual hará que en todo su camino por las válvulas de 5.2 vías y los reguladores de caudal saque o entre el pistón, ¿sí? Entonces ahí entró nuevamente a lo que dejó oprimir el pulsador. Entonces ahí lo que vemos es que al oprimir el pulsador pasa por esos tubos hacia las válvulas 5.2 vías y activa el pistón. Si se mantiene oprimido el pulsador, el pistón no se va a mover. Si suelta, el pistón vuelve a su posición original, pero no se puede mover porque está entrando presión por el aire. A menos que se oprima el botón, no va a moverse ese pistón. El cuarto es un mando indirecto para un motor semigiratorio con accionamiento manual sencillo y regulador de velocidad. Entonces, igualmente vemos la fuente de aire comprimido, la unidad de mantenimiento. Vemos también un pulsador de accionamiento manual con muelle, una válvula 5.2 vías con accionamiento por presión y retorno de muelle, y lo que es el motor neumático con ángulo de giro limitado. Entonces vemos que tiene que pasar tanto por el pulsador como por la válvula 5.2 vías. Esto hará que el motor gire dependiendo de la dirección en la que lo hayamos conectado, pero girará hacia su límite. Entonces, al activar aquí el circuito, el aire comprimido entra por la unidad de mantenimiento hacia la válvula 5.2 vías y esto pasará al motor, lo cual hará que pues el motor no se mueva a menos que oprima el pulsador. Oprimimos el pulsador, pasa hacia la válvula 5.2 vías activando el accionamiento por presión y se moverá el motor. Soltamos el pulsador, volverá a su posición original gracias al aire que está entrando por la válvula 5.2 vías. En su montaje físico observamos lo mismo, que es la unidad de mantenimiento, el distribuidor de aire, el pulsador de accionamiento manual con retorno de muelle, la válvula 5.2 vías y que está conectado pues al aire comprimido directamente. Está a su vez conectado a dos reguladores de caudal que permiten el control del motor, ¿sí? Están conectados directamente al motor para que pues el movimiento no sea brusco. Entonces, si queremos activar este motor, oprimimos el pulsador. Entonces vemos cómo el aire pasa directamente al motor para hacerlo mover, ¿sí? Entonces, si lo soltamos, el pulsador ahí está oprimido. Si lo soltamos, lo que hará es que el motor vuelva a su posición original. El quinto es un mando indirecto para un cilindro doble efecto con doble accionamiento manual, válvula tipo OR y reguladores de velocidad. El
Aquí en el circuito de FluidSync encontramos primero que nada pues los elementos como la fuente de aire comprimido, la unidad de mantenimiento, que está conectado a dos pulsadores de accionamiento manual con retorno de muelle, los cuales controlarán un selector de circuito, que es pues una función lógica OR, que permitirá que a su vez se controle como pues el aire que pasa hacia la válvula 5 vías, que está controlada por accionamiento de presión. Están conectadas a dos reguladores de caudal que permitirán que el cilindro funcione con mayor precisión. Entonces vemos cómo al activarlo pasa el aire tanto a la válvula 5 vías como a los pulsadores. Aquí la función lo que permite es que active el cilindro a doble efecto dependiendo de cuál de los dos pulsadores se active. Entonces esta función, se active uno o el otro, podrá funcionar. El aire comprimido pasará y sacará el pistón. Entonces se oprima uno, saca el pistón, o se oprima el otro, sacará el pistón. Inclusive si se oprimen los dos, sacará el pistón, porque permitirá que el aire pase hacia el pistón. Entonces, como vemos ahí, no importa cuál de los dos se oprima, el pistón siempre saldrá, porque el aire podrá pasar. Ahora, en el montaje físico observamos casi lo mismo. En la unidad de mantenimiento, en la fuente de aire comprimido, el distribuidor de aire, que pasa aire tanto a uno o a dos pulsadores que son de accionamiento manual y retorno de muelle. Entonces al activarlo sale el pistón, y aquí el otro pulsador lo que permitirá es lo mismo, gracias a la función lógica OR, ¿sí? al selector de circuitos, que pues básicamente permitirá que tanto uno como el otro pulsador funcionen para activar el cilindro doble efecto, ¿sí? Entonces ahí vemos el selector, el elemento OR conectado a una válvula 5 vías que es activada por accionamiento por presión, que también está conectada directamente a la fuente de aire comprimido, y estos a su vez salen dos reguladores de caudal unidireccional que se conectan directamente al cilindro doble efecto, ¿sí? Entonces, como vemos, están conectados aquí directamente al cilindro doble efecto para regular el caudal que entra. Entonces aquí también vemos lo mismo que decía antes: se oprima uno o el otro, funcionará y no permitirá que el pistón se mueva si mantenemos oprimido este pulsador. Entonces se oprime el otro, lo mismo, no se permitirá mover a menos que lo soltemos, ¿sí? Entonces el aire no permitirá eso. Inclusive lo mismo, si se oprimen ambos, pasará exactamente lo mismo. Entonces están oprimidos los dos, no se va a mover el pistón. El sexto es un mando indirecto para un cilindro doble efecto con doble accionamiento manual, válvula tipo AND y reguladores de velocidad. Entonces, está la fuente de aire comprimido conectada a la unidad de mantenimiento. Este a su vez se conecta a dos pulsadores. Aquí en el circuito tenemos que poner uno con anclaje y otro sin anclaje, que tienen retorno de muelle conectado a una válvula de simultaneidad o función lógica AND, que está conectada a una válvula 5 vías con accionamiento por presión, conectado a dos reguladores de caudal unidireccional que controlarán este cilindro doble efecto. Entonces, lo que vemos aquí es que válvula de simultaneidad funcionará única y exclusivamente cuando se opriman ambos pulsadores. Por eso es que hay uno con anclaje. Entonces, al activarlo, vemos como el aire comprimido pasa hacia estos dos pulsadores y la válvula de 5 vías para mantener cerrado en su posición al pistón. Entonces, si se activa el pulsador de anclaje, vemos que no pasa nada. Tiene que activarse el otro pulsador para que el pistón se mueva. Si se suelta el pulsador, pues el pistón volverá a su posición original, ¿sí? Entonces ahí la función lógica es que tienen que oprimirse o cumplirse las dos condiciones de oprimirse los dos pulsadores para que el aire comprimido avance hacia el pistón, hacia el cilindro doble efecto, y activa el pistón. Entonces, como vemos ahí, activamos las dos y si soltamos alguno de los dos, volverá a su posición original.
En cuanto a su montaje físico, observamos lo mismo: dos pulsadores de accionamiento manual y retorno de muelle conectados a la válvula de simultaneidad, que es la función lógica AND, conectada a una válvula de 5-2 vías y que controlan el cilindro doble efecto. Entonces, activamos, pasan los dos pulsadores, pasa por la válvula de simultaneidad, que permite que los dos estén activados para que puedan funcionar. Entonces vemos como si oprimimos uno no pasa nada, estamos oprimiendo aquí el primero, no va a pasar nada porque pues el circuito tiene que funcionar con los dos pulsadores oprimidos, ¿sí? Esta es la regla de esta válvula de simultaneidad. Entonces al oprimir los dos vemos como esto tendrá que salir, ¿sí? Entonces oprimimos los dos y el pistón lo que hará es salir de su posición original. O sea, el pistón sale, se suelta, vuelve a su posición original. Entonces, si mantenemos los dos oprimidos, vemos como este pistón no se va a mover en absoluto porque el aire comprimido está entrando ahora mismo en el cilindro. Entonces, gracias al aire que está pasando por la válvula de simultaneidad, gracias a los dos pulsadores oprimidos, el pistón actúa de esta manera. El séptimo es un mando indirecto para un cilindro de doble efecto con accionamiento manual, temporizador y fin de carrera, regulador de velocidad. En Fluidsin encontramos pues lo que son los elementos como la fuente de aire comprimido unida a una unidad de mantenimiento, que a su vez estará unida tanto a un pulsador con accionamiento mecánico de rodillo como un pulsador de accionamiento manual, todos estos con retorno de muelle, un temporizador también con retorno de muelle unido a una válvula 5-2 vías con accionamientos por presión, que están conectados a dos reguladores de caudal que controlan este cilindro doble efecto. Entonces, lo que vemos acá es que pues este controlador de accionamiento mecánico, que es con rodillo y retorno de muelle, está conectado o está puesto hacia la punta del cilindro doble efecto, lo cual activará este cilindro. Entonces vemos cómo al activarlo pasa aire comprimido tanto a los pulsadores como a la válvula 5-2 vías, y al activar el pulsador de accionamiento manual vemos como el temporizador empieza su conteo, haciendo que básicamente pase el aire comprimido hacia la válvula 5-2 vías y active el cilindro de doble efecto entrando aire por S1. ¿Sí? Entonces vemos, retrocede el tiempo, pasa, acciona por presión la válvula 5-2 vías, entra al cilindro doble efecto, luego el cilindro doble efecto avanzará su pistón hacia el final de carrera y llegará a tocar S2, que es pues básicamente el controlador de accionamiento mecánico, porque dejará pasar el aire haciendo que la presión retroceda el pistón. Ahora en el montaje físico encontramos cómo el aire comprimido entra al distribuidor de aire conectado al pulsador de accionamiento manual que se conecta a este temporizador. Este temporizador manda aire hacia esta válvula 5-2 vías de accionamiento por presión, y los reguladores de caudal ayudarán a controlar el cilindro doble efecto. Este está también conectado a un controlador de accionamiento mecánico por rodillo, que también está pues alimentado por el aire comprimido. Entonces, si se activa este pulsador, lo que se hará es que básicamente el pistón sale y al llegar a fin de carrera activa este controlador de rodillo. Entonces, este pulsador también permitirá que pues pase aire y empiece el conteo regresivo de este temporizador. Entonces, de 5 llegará a 0. Al activar el pulsador, lo que veremos es que esta cuenta regresiva empieza a activarse, llega a 0 y sale el pistón gracias al aire comprimido, llegando a fin de carrera, tocando el rodillo, y este rodillo lo que hace es que la válvula 5-2 vías permite el segundo paso para que entre aire comprimido por el otro agujero del cilindro doble efecto y entre el pistón a su posición original. Entonces, como vemos, toca el rodillo y se activa el retroceso de este pistón. El octavo circuito es un mando indirecto para un cilindro doble efecto con accionamiento manual, válvula AND, fin de carrera y regulador de velocidad al pulso permanente.
En FluidSeed encontramos básicamente el alimentador de aire comprimido conectado a la unidad de mantenimiento. Este a su vez está conectado a dos controladores de accionamiento mecánico, el retorno de muelle y rodillo, en una válvula 4-2 vías con accionamiento por presión y retorno por presión, un pulsador de accionamiento manual con anclaje y muelle y retorno de muelle, conectado a su vez a una válvula de simultaneidad que es una función lógica AND. Este conectado pues a la válvula 4-2 vías que tiene dos reguladores de caudal unidireccional y un cilindro doble efecto que permitirá pues que funcione su pistón de manera lenta. Entonces vemos que pues básicamente al activarlo entra el aire comprimido, pasa al controlador S2 como al controlador S1 y al pulsador de accionamiento manual y a la válvula 4-2 vías de accionamiento y retorno por presión. Entonces vemos que el aire comprimido pasa por S1 gracias a que está activado por el cilindro doble efecto. ¿Sí? Vemos que está activado y S2 pues no está activado porque está a fin de carrera. S1 permite el paso y tenemos que activar el pulsador de accionamiento de anclaje para que la válvula de simultaneidad permita el paso hacia la válvula 4-2 vías. Entonces vemos, permitió el paso, pasó por el regulador de caudal, activó el cilindro, salió el pistón y llegó a fin de carrera activando S2. Al activarse este S2, lo que hace es retroceder el pistón, ¿sí? Entonces este S1 deja pasar el aire cuando el pistón vuelve a su posición original, ¿sí? Vemos aquí S2, S1 volvió a su posición original, dejó pasar aire gracias a que está activado el pulsador de anclaje, pasa el aire hacia la válvula 4-2 y vuelve a hacer todo este ciclo, ¿sí? Entonces cuando llega al fin de carrera lo que vemos es básicamente se activa S2, permite el aire pasar por la válvula 4-2 vías, pasa de la válvula 4-2 vías hacia el cilindro y permite su retroceso. En el montaje físico encontramos básicamente el aire comprimido entrando al distribuidor de aire que a su vez se conecta a este pulsador de accionamiento manual, retorno de muelle conectado a la válvula de simultaneidad. Esto pues básicamente también está conectado tanto a un S1 que es el controlador de accionamiento mecánico con rodillo que está activado gracias al cilindro doble efecto y pues también a S2 que es otro controlador de accionamiento mecánico. Esta válvula de simultaneidad está conectada pues en este caso a una válvula 5-2 vías tanto de accionamiento como retorno por presión. Y a su vez vemos pues dos reguladores de caudal que permiten que pues este cilindro doble efecto funcione. ¿Sí? Vemos aquí cómo está conectado todo, también alimentado de aire comprimido directamente del distribuidor de aire. Entonces están conectados para alimentarlos de aire y que pase aire y que el cilindro pues no se mueva, no pueda salirse si no se activa el pulsador. Entonces, mientras que el pulsador esté oprimido, este ciclo va a seguir funcionando. Entonces, se activa uno, deja pasar el aire, se activa el otro, deja pasar el aire y a no ser que lo suelte, no va a quedarse quieto el pistón. Al activar el aire comprimido, entonces podemos usar el pulsador para que avance el pistón hacia fin de carrera, toque este controlador de accionamiento mecánico, permita el paso por la segunda vía de la válvula 5-2 vías y pues básicamente si no se mantiene oprimido el pulsador, el ciclo va a parar. ¿Sí? Entonces ahí paró porque el pulsador no seguía oprimido. En cambio, si el pulsador lo oprimimos una sola vez y lo soltamos, el ciclo funcionará una sola vez. El noveno es un mando indirecto de cilindros doble efecto con accionamiento manual, fin de carrera y regulador de velocidad, sí, secuencial. Lo que vemos aquí en FluidSim son los siguientes elementos. Primero, un alimentador de aire comprimido unido a una unidad de mantenimiento. Este a su vez se conecta pues a un pulsador de accionamiento manual con anclaje y retorno de muelle, un controlador de accionamiento mecánico y retorno de muelle con rodillo, bueno, 4 en realidad, controladores de accionamiento mecánico, S1, S2, que están conectados pues a dos cilindros doble efecto,
C2, D2, D1, y pues básicamente esto lo que permitirá que pues se controle los cilindros doble efecto, ¿sí? Permitiendo el paso acá de aire comprimido hacia la válvula 5-2 vías de accionamiento y retorno por presión. Estas 4 controladores lo que harán es básicamente activar estas 2 válvulas, y estas 2 válvulas lo que hacen es controlar estos 2 cilindros doble efecto que están regulados por 4 reguladores de caudal unidireccional. ¿Sí? Esto básicamente es como un ciclo en donde pues si se activa uno, se activará el otro. Si lo activamos, vemos como el aire comprimido llega al pulsador de anclaje, a las válvulas 5-2 vías y a los controladores de accionamiento mecánico. Entonces, lo que vemos es cómo el aire pasa directamente hacia el cilindro doble efecto, lo cual no permitirá que se mueva el pistón. ¿Sí? Entonces, básicamente, te entra aire por D1, se activa el cilindro 1, sacando el pistón y llevándolo a fin de carrera. Lo que va a hacer luego de que llegue a fin de carrera es básicamente activar S2. S2 permite el paso, lo cual hace que pues se active el segundo cilindro, llegando a final de carrera, activando D2. D2 permite el paso, lo cual hace que pues el pistón del cilindro 1 vuelva a su posición original y active S1. Al activarse S1 permite el paso, lo cual hace que pase aire y se active el pistón, el cilindro 2, para que el pistón vuelva a su posición original y active D1. Al activar D1 lo que hace es permitir el paso y volver a hacer que el cilindro 1 empiece su avance hacia S2, repitiendo este ciclo una y otra vez. En el montaje físico encontramos que el aire comprimido está conectado directamente a un distribuidor de aire que se conecta pues al pulsador de accionamiento manual con retorno a muelle, conectado a un controlador de accionamiento mecánico con retorno de muelle y rodillo, conectado a su vez a una válvula 5-2 vías con accionamiento y retorno por presión. Este se tiene que conectar directamente al aire de presión y también está conectado al primer cilindro. ¿Sí? Tanto las dos salidas 4 y 2 al cilindro doble efecto. Luego vemos aquí pues que está conectado a este accionamiento mecánico directamente a el aire de presión. También vemos que este segundo cilindro doble efecto está conectado a una segunda válvula 5-2 vías. ¿Sí? También tiene que ser alimentado con aire a presión. Y este a su vez está conectado a estos dos accionamientos mecánicos, controladores de accionamiento mecánico, que están a su vez alimentados con el aire comprimido. ¿Sí? Entonces vemos que el circuito es un poco complicado, pero al activarlo lo que hace es básicamente que funciona como un ciclo, como les explico antes. Básicamente se pulsa, se activan los pistones, tocan los rodillos y se repite el ciclo una y otra vez. En conclusión, podemos decir que tanto estos montajes realizados digitalmente en FluidSync como los montajes físicos abarcan una gran variedad de sistemas neumáticos, ¿sí? Desde mandos directos hasta mandos indirectos. Tienen también reguladores de velocidad, temporizadores, válvulas lógicas. Esto se refleja en un manejo muy versátil y adaptable para los sistemas. También pues se controlan distintos cilindros de doble efecto, simple efecto, también motores semigiratorios, lo que nos permite ver que el control de estos movimientos lineares como rotatorios son esenciales en la automatización. Además, pues se incluyen elementos de control y secuencias para sincronizar de manera precisa los movimientos, resaltando pues esta capacidad para optimizar el rendimiento de los sistemas neumáticos en diversas aplicaciones. Creería que en conjunto todos estos montajes evidencian
y nos muestran todos los las posibilidades, el conocimiento que podemos adquirir en la práctica de neumática, así como también la aplicación eficiente pues de estos entornos industriales.